Una manera de entender cualquier civilización es la contemplación de una obra de arte que encierra en sí misma la esencia de todo su legado. La grandeza de la cultura árabe en España encuentra su mejor expresión en la Mezquita de Córdoba. Este monumento religioso, único en Occidente, ha sobrevivido al paso del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de los principales acontecimientos de la etapa musulmana en la península ibérica. Su origen y las sucesivas ampliaciones coincidieron con los momentos históricos en los que el poder musulmán estaba más consolidado. Aparte de la mezquita, quedan pocos restos de la antigua Córdoba musulmana. Pero los 8 siglos de permanencia del mundo islámico en la península han dejado importantes huellas en la cultura española. Córdoba, en su época de mayor esplendor, era tan bella y tan opulenta que solo la capital del Imperio bizantino, Constantinopla, podía superarla. Córdoba albergó en su tiempo un estado hispano-árabe unificado bajo la dinastía de los omeyas. La capital califal transmitió todo el legado árabe, conservándose en la actualidad, además de la mezquita, una parte de las antiguas murallas y ciertas calles que recuerdan por su trazado a los barrios comerciales de la Córdoba califal. Sería Abderramán I, en el año 785, quien mandara construir esta mezquita de nueva planta sobre el emplazamiento de la antigua iglesia de San Vicente, compartida hasta entonces por musulmanes y cristianos. La ciudad de Córdoba se iba a convertir, durante casi 3 siglos, en la capital de la España islámica. La época de mayor esplendor de la civilización musulmana en la península se produjo entre los años 929 y 1031. Durante esa etapa, el ya desaparecido Palacio de Medina Azahara, construido a las afueras de la ciudad de Córdoba como sede de los gobernantes árabes, disponía de más de 4000 columnas de mármol, paredes incrustadas de piedras preciosas, fuentes, jardines. Fue entonces cuando se llevaron a cabo los intercambios de embajadas entre Córdoba y otros centros de poder. Las relaciones amistosas con el Imperio bizantino sirvieron para asentar el califato andalusí. Los embajadores enviados a Córdoba por el emperador germánico Otón I y por Hugo Capeto de Francia llevaron la fama del esplendor de Al-Ándalus por todos los rincones de Europa. Siempre que el califa quería impresionar a sus visitantes, hacía mover una bandeja llena de mercurio situada en el centro de la estancia. Entonces, el mercurio se reflejaba en el techo dorado y en los bloques de alabastro traslúcido del salón califal, provocando el asombro de todos los presentes. Mucho antes, a principios del siglo VII y mientras en la península ibérica San Isidoro de Sevilla se encontraba en la cúspide de su producción intelectual, como máximo exponente de la cultura visigoda, en la lejana Arabia, Mahoma empezaba a predicar el Islam, en un territorio en el que cada tribu adoraba a sus propios ídolos y dioses. El islamismo, junto al judaísmo y el cristianismo, constituye una de las 3 grandes religiones monoteístas. Se trata de una religión basada en 5 principios: la fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación a la Meca. El Islam niega a Jesucristo como hijo de Dios y proclama a Mahoma como el gran profeta de Alá, que es la denominación que los musulmanes dan a Dios. Por aquel tiempo, las representaciones de todas las deidades existentes fueron destruidas y la piedra negra quedó como único símbolo de la nueva religión y centro de peregrinación para millones de musulmanes. A partir de entonces, el credo fundamental del Islam, no hay más Dios que Alá, constituyó el estandarte de la expansión vertiginosa de sus ejércitos.
Solo 80 años después de morir Mahoma, los ejércitos de Alá habían conquistado Arabia, Mesopotamia, Siria, Palestina, la península del Sinaí, Egipto, Persia, Armenia y Tripolitania, llegando hasta el sur del Punjab. La ciudad de Damasco se convirtió en la capital del nuevo imperio islámico. En Occidente ganaron la ciudad de Cartago y el resto del Magreb. Tánger se conquistó en el año 708, y una vez tomada esta población, el paso a la península ibérica se convirtió en un eslabón más del proceso expansivo de la civilización musulmana. El rápido avance del Islam fue posible gracias a la debilidad de los imperios a los que hubo de enfrentarse, el imperio persa y el imperio romano de Oriente o bizantino, desgastados después de 20 años de guerras entre sí. Gibraltar debe su nombre al caudillo árabe Tariq, Jebel al-Tariq, que desembarcó en la península ibérica en el año 711 al mando de unos 10.000 hombres, en su mayoría bereberes del norte de África, recién sometidos y convertidos al Islam. El último rey visigodo, don Rodrigo, se enfrentará a las fuerzas invasoras en la batalla del río Guadalete. Esta derrota de las huestes visigodas dejó Hispania a merced de los musulmanes, quienes en tan solo 4 años dominaban la práctica totalidad de la península. Esta ermita de Quintanilla de las Viñas, en Burgos, construida en el último periodo de la monarquía visigoda de Toledo, es relevante por las incógnitas que plantea. Varada en el tiempo, es mundo romano y visigodo a la vez. Su aspecto de obra inacabada podría simbolizar la interrupción de la cultura hispano-visigoda. Sin embargo, no todo fueron batallas en el avance musulmán. Las tropas islámicas entraron en muchas poblaciones sin ninguna oposición, bien como aliados de los hijos de Bitiza, o bien instalándose mediante pactos con los nobles del lugar. Entretanto, la población de la península ibérica asistía indiferente al hundimiento de la monarquía visigoda. Varios años después, en la crónica mozárabe del año 754, un autor anónimo tomó conciencia de lo que había supuesto la pérdida de Hispania. Aunque todos los miembros se convirtiesen en lenguas, no podrían expresar los males sin cuento que afligieron a Hispania. La imparable expansión islámica encontraría el punto final en la ciudad franca de Poitiers. Su derrota en esta plaza, en el año 732, a manos de Carlos Martel, hizo desistir a los musulmanes de nuevos intentos de penetración hacia Europa. Desde ese momento, el control de la península ibérica se convirtió en el objetivo crucial del imperio musulmán en Occidente, pasando Hispania a formar parte del califato de Damasco. Tal vez se idealice la batalla que tuvo lugar en estas montañas de Covadonga, que en realidad no pasó de ser una pequeña escaramuza sin la menor importancia para los gobernantes de Al-Ándalus. Lo cierto es que posibilitó la creación de una pequeña monarquía de carácter neovisigótico en Asturias en torno al noble y caudillo local don Pelayo. ¿Cuál sería la razón de que los ejércitos islámicos no pusieran más empeño en conquistar estos últimos focos de resistencia cristiana? Este reino aprovechó la ausencia de guarniciones musulmanas en este área para extenderse hacia Cantabria y tierras galaicas en tiempos de Alfonso I. Los gobernantes islámicos instalados en Córdoba no vieron ningún peligro en aquella pequeña monarquía que había heredado y reunido unos principios religiosos y políticos de raíz hispano-goda. Además, las incursiones en la planicie de la cuenca del Duero consiguieron la retirada de la escasa población bereber de esa franja, formándose una zona baldía de protección ante posibles ataques musulmanes. Se establecieron en la península ibérica dos comunidades distintas que durante el espacio de 8 siglos mantendrán luchas encarnizadas, periodos de paz, pactos o conversiones religiosas, unas verdaderas y otras falsas. Pero siempre, cristianos y musulmanes se entremezclarán de manera irremediable.
Estamos en manos de la fortuna, como las piezas de un tablero de ajedrez, en el que a menudo se ve al rey derrotado por un simple peón. En juego estaba no solo el territorio, sino la primacía de una religión, el islamismo o el cristianismo. Desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana vendría la reacción a la nueva fe implantada por la llegada de los árabes. La Iglesia, que había sido la institución más perjudicada por la penetración musulmana, consolidará entre los años 780 y 820 su posición real y teórica en el naciente reino asturiano. Dos circunstancias ayudaron a ello. La primera se sustentó alrededor de la polémica surgida en torno a una teoría que, alentada desde un Toledo dominado por los musulmanes, buscaba la conciliación de las dos religiones. Esta herejía, que propuso considerar a Jesucristo solo como hijo adoptivo de Dios, encontró la categórica contestación de Beato de Liébana. Este monje mozárabe creó una obra comentada sobre el Apocalipsis que se hizo famosa en todo Occidente. La obra sería copiada, embellecida e ilustrada durante más de 4 siglos en los monasterios del norte cristiano, dando lugar a numerosos manuscritos, varios de los cuales han llegado hasta nosotros. Las posteriores condenas de los concilios francos a esta teoría herética facilitaron el camino a los jefes eclesiásticos de Asturias para romper su dependencia espiritual respecto a la sede primada de Toledo. Una nueva iglesia, combatiente frente al Islam, apareció en los núcleos de resistencia asturianos. Frente a un Islam iconoclasta, contrario al culto de las imágenes sagradas, los beatos crearon buena parte de la iconografía cristiana. Sus páginas iluminadas guardan muchas claves de los inevitables enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. La segunda circunstancia que consolidó la situación de la jerarquía eclesiástica fue la noticia del hallazgo en Galicia, a comienzos del siglo IX, del sepulcro del apóstol Santiago en un monte cercano a la recién creada sede de Iria. El lugar, Compostela, se convirtió enseguida en ruta de peregrinaciones. Más tarde, a comienzos del siglo XII, Santiago Matamoros será el símbolo de la resistencia cristiana frente al Islam, y el Camino de Santiago se convertirá en una vía importantísima de comunicación cultural, económica y religiosa con el resto de la Europa cristiana. A partir de la invasión musulmana del año 711, la mayor parte de la península ibérica se integró dentro del califato de Damasco. Los árabes denominaron a este territorio Al-Ándalus, que significa al que Dios guarde. El asentamiento progresivo en la península de árabes, bereberes o sirios dio paso a un periodo de luchas tribales que los musulmanes trasplantaron desde sus lugares de origen al territorio hispánico. Algo parecido sucedía en Damasco. La revolución de los abasíes en el año 750 acabó físicamente con los miembros de la familia omeya, trasladando la capital del califato a Bagdad. Solo un joven de apenas 20 años, Abderramán, consiguió escapar con vida de aquella matanza y huyó hasta desembarcar en la península. Abderramán entró en Córdoba, a la que fortificó, convirtiéndola en la capital del emirato. Allí fue proclamado emir, fundando la dinastía de los Omeya, que gobernaría Al-Ándalus hasta el año 1031. El origen de la mezquita de Córdoba está ligado también a Abderramán I. Sus dimensiones no eran todavía tan impresionantes como en la actualidad, pero el arte andalusí brillaba en todo su esplendor. Durante esta época se consolidó un territorio peninsular árabe, islámico e independiente del califato de Bagdad. No obstante, después de un periodo de estabilidad, la confrontación entre las diversas tribus sería inevitable, lo que socavó los cimientos del Estado andalusí. A la compleja composición de esta sociedad, que estaba formada principalmente por elementos de procedencia árabe y siria, habría que añadir el continuo goteo cada vez mayor de todo tipo de grupos procedentes del Magreb. Se trataba de un conjunto de familias de distinto linaje que arrastraron a la península sus odios ancestrales.
lo que no les impidió apropiarse y luego repartirse las mejores tierras. En estos repartos, el elemento árabe salió muy beneficiado en comparación con el bereber. La aristocracia guerrera musulmana se iría transformando en una especie de nobleza territorial al adquirir la plena propiedad de la tierra o, en su defecto, el usufructo. En torno a esta aristocracia se formaría otro grupo heterogéneo compuesto por sus clientes o patrocinados, conocidos por el nombre de maulas. Otra comunidad era la formada por los judíos, los cuales alcanzaron su edad de oro bajo el califato. La tolerancia del Islam con las llamadas gentes del libro, judíos y cristianos, hizo que gozaran de una gran libertad económica y cultural. En cuanto a los no judíos de ascendencia hispano-goda, una gran mayoría se fue convirtiendo al Islam, acaso debido al incentivo que suponía para ellos una cierta promoción socioeconómica, siendo conocidos como renegados o muladíes. Por último, se encontraba un grupo cada vez más reducido de cristianos asentados en territorio musulmán, los mozárabes, que emigrarán hacia el norte en busca de la protección de los reinos cristianos. Hasta allí transportaron todos sus elementos arquitectónicos y culturales de influencia islámica. La iglesia de San Cebrián de Mazote, en Valladolid, es una buena prueba de ello. Estamos, pues, ante una sociedad híbrida compuesta por diversas etnias, 3 religiones y 2 culturas, la musulmana y la cristiana. El azar de los encuentros y de las relaciones amorosas hizo el resto. Los poetas lo testimoniaron así. Entre las cristianas hay una escondida en las iglesias. El amor que hizo nacer en mí me hace vagar como un loco entre los claustros y los templos de los cristianos. En definitiva, se trataba de una sociedad muy difícil de conciliar, aunque por fortuna también se gestó otra sociedad multirracial o multicultural que serviría de nudo entre Oriente y Occidente. Las conexiones de Al-Ándalus con el Oriente Islámico fueron siempre muy fluidas gracias al comercio y las peregrinaciones a la Meca. Así, se creó una unión espiritual entre los andalusíes y sus hermanos de Oriente, que produjo un intercambio cultural que a través de la península ibérica llegaría hasta el resto de Europa. Esta sociedad en continua mutación hizo de Córdoba un crisol que alcanzaría su apogeo en el siglo X. A partir del año 822, con Abderramán II, Córdoba fue un gran centro cultural en el que la historia, la literatura, la filosofía, la medicina y el arte encontraron el territorio idóneo para su desarrollo y el lugar desde el que influiría en la sociedad cristiana occidental. ودائي ودائي ليس يدريه سوائي ورب قادر ملك جليل. La lengua árabe se convirtió en sinónimo de lengua culta entre toda la población de Al-Ándalus. Esta constituyó una pieza clave en la implantación del Islam, y pese a que la mayoría de la población hablaba en lenguas romances, hablar árabe se convirtió en modelo de refinamiento y erudición. Esa moda de aprender árabe sería denunciada por el mozárabe Álvaro de Córdoba, quien en pleno siglo IX exclamaba: Muchos de mis correligionarios leen poesías y cuentos árabes y estudian las obras de los filósofos y teólogos mahometanos no para rebatirlas, sino para aprender a expresarse en el lenguaje árabe más correcta y elegantemente. Máximas como busca el saber desde la cuna hasta la tumba iban a marcar la tónica cultural en Al-Ándalus y en especial en Córdoba, en donde abundaban los hombres de letras y de ciencias. Las traducciones del griego al árabe y del árabe al latín que se llevaron a cabo en Al-Ándalus fueron también importantes en el florecimiento posterior de las escuelas europeas, como las de París, Oxford o Estrasburgo. Por esta vía llegó también a Europa el pensamiento de filósofos griegos como Aristóteles.
الدمع من عيني يسيل. El emir Abderramán II y los califas Abderramán III y Al-Hakam II fueron al mismo tiempo grandes eruditos y coleccionistas de las últimas novedades literarias. Asimismo, mandaron traducir las principales obras de la antigüedad clásica, crearon bibliotecas y levantaron notables mezquitas o centros de estudio de teología islámica. Apenas existió un político importante que no compusiera poemas, y las reuniones poéticas eran habituales en los palacios califales. وترياق الأفاعي ليس شيء ترياق الأفاعي ليس شيء سواه ببرء ما لدغت كفيل. Todo este acervo cultural ocurría en el interior de unas ciudades hispano-árabes que no se diferenciaban apenas del resto de las ciudades musulmanas. Córdoba llegó a albergar una población cercana a los 100.000 habitantes en una época en que París o Roma apenas llegaban a los 40.000. Aunque el campo continuaba siendo la base del asentamiento de la población, pronto las ciudades adquirirán el máximo protagonismo gracias al desarrollo de sus actividades mercantiles. La Medina constituía el núcleo fundamental de la ciudad islámica. El trazado de sus calles era irregular, semejante a la disposición de un campamento beduino en el desierto. El zoco llenaba de griterío el corazón de las ciudades árabes. En el núcleo de la ciudad antigua de Granada aún se conserva una antigua alhóndiga, conocida como el Corral del Carbón, en donde se realizaban las transacciones comerciales de los arrabales. Un conjunto de calles habitadas por gentes pertenecientes a un mismo grupo religioso o étnico o a una misma actividad económica constituían un arrabal o barrio extenso, que venía a ser una pequeña ciudad. La serie de arrabales, relativamente autónomos, se distribuían en torno a un núcleo central, la Medina, que incluía la mezquita mayor, la alcaicería, lugar donde se venden los productos más valiosos como la seda y los edificios destinados a depósito de mercancías.